Muy bien, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar la pauta de proyección y elaboración del diagnóstico en el área de lenguaje y comunicación de proyectos didácticos y evaluativos en entornos virtuales y presenciales de esta generación, la G28. La pauta la hemos situado en los ejes de observación, transición y posibilidad porque reflejan lo que ha sido este camino desde que ustedes, bueno, decidimos, ¿cierto?, ser profesores hasta las primeras experiencias que están teniendo dentro del aula que aún no se acaba de definir. Por lo tanto, pensamos en el diagnóstico desde una dimensión potenciadora, o sea, de lo que podemos lograr y ser y lo que podemos lograr construir. Y en ese sentido también perspectiva, que invita a atender a las potencialidades de los sujetos, es decir, qué es lo que podemos lograr con nuestros estudiantes, como vía para su involucramiento en un proceso pedagógico situado y consentido en tantos sujetos con saberes, cultura, memoria y lazos sociales. Entonces, desde esta concepción, el diagnóstico contribuye al establecimiento de un horizonte compartido de trabajo que contempla los sentidos, el transitar y las posibilidades. Pensamos los sentidos como cuál es el sentido de lo que hago, cuál es la finalidad, hacia dónde apunta, qué es lo que quiero lograr. El transitar es cómo ha sido este camino a partir de esta meta que me he propuesto. Y las posibilidades, de qué forma, ¿cierto?, podemos lograr este sentido, o sea, esto, aquello, este caminar y cómo nos hemos propuesto. Por lo tanto, el trabajo se pide que ustedes puedan organizarlo a partir de estos tres ejes. Por ejemplo, en cuanto al sentido, ¿cuál es a partir de lo A que ustedes escogieron, cuál es el sentido de lo que ustedes han hecho? ¿Qué se busca? ¿Qué se persigue? Y eso tiene que establecerse desde un posicionamiento pedagógico. ¿Mm? Y ese posicionamiento puede ser un enfoque, puede ser lo que ustedes creen y piensan en relación a la pedagogía y de qué forma este pensar sobre la pedagogía se conjuga con aquellos elementos que hemos revisado en clase. También, ¿para qué utilizamos la lectura? ¿Para qué enseñamos la lectura? Y también lo mismo con la escritura, ¿ya? ¿Para qué hemos hecho escritura en esta unidad? ¿Es solamente porque el profesor guía nos dijo que hiciéramos escritura? ¿O también coincidimos con su criterio y pensamos que era necesario hacer la escritura, por ejemplo? ¿Y cómo ha sido la comunicación con nuestros estudiantes? ¿Cómo se ve la comunicación dentro de esta aula, ¿no? De esta aula dispersa, porque tenemos, o divergente, porque tenemos un aula híbrida, tenemos un aula mixta, tenemos un aula virtual y un aula presencial. ¿Cómo son? ¿Cómo son los contratos didácticos? ¿Existen los contratos didácticos? Todo esto va en una parte también de observación, ¿no? De lo que yo pude ver al momento de entrar en el aula, ¿no? Y compartir el nivel con mi profesor o mi profesora. En relación al transitar, ¿cuáles han sido las principales reflexiones que han tenido sobre la pedagogía que está en esa escuela? ¿Ya? ¿Qué piensan ustedes de los contratos que hay dentro del aula? También sobre los silencios que en ella se pretenden o se posicionan, ¿ya? Y cómo ha sido el uso de las palabras. También cómo han visto a su estudiante, cómo lo han visto al estudiante, de a partir de él como sujeto, como ella como sujeto o ella. ¿Cuáles han sido las trayectorias, estos caminos personales en relación, por ejemplo, al mismo camino que han hecho ustedes, con relación a sus pensamientos, a sus deseos, a lo que ustedes creen y lo que en el fondo la escuela determina? ¿Cómo ha sido este transitar? ¿Mm? ¿Cómo ha sido este pensar em, el aula en el fondo? ¿Mm? Con lo que la escuela señala.
Y en relación a las posibilidades, ¿cuáles han sido los medios con los que ustedes han contado? ¿Cómo ha sido la utilización de las TIC, por ejemplo? ¿Hay posibilidades de uso de TIC? ¿Estas han sido posibles? ¿De qué manera se han utilizado? ¿De qué forma las ha utilizado? ¿Solamente para explicar? ¿He hecho que los estudiantes o les estudiantes puedan realizar em, algún ejercicio o crear algún recurso a partir de las TIC? Y en ese sentido, ¿qué posibilidades me da la escuela o el aula de hacer y crear de les estudiantes y para les estudiantes? Por ejemplo, no sé, me he visto demasiado sometido, por ejemplo, sometida o sometida a lo que la escuela me determina, ¿ya? O yo no he tenido claro un proyecto. La invitación es a realizar una reflexión que pueda ser eh, manifestada a partir de diversos formatos, no solamente el escrito, también puede ser la imagen, y usted debe explicar esa imagen. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los momentos del diagnóstico, por lo tanto. Tenemos dos momentos. Un primer momento es el periodo de observación. Entonces, de acuerdo al periodo de observación, la idea es que ustedes puedan abordar lo siguiente, en relación a los sentidos, por ejemplo, cuál es el sentido o el objeto, ¿no?, de realizar esta práctica, fijarse, por ejemplo, o ver los apuntes en relación a cómo se establece, por ejemplo, la comunicación y las formas de participación e inclusión de los estudiantes, y para ello pueden basarse en referentes teóricos que revisamos el semestre anterior. También en relación a la lectura, por ejemplo, si tuvieron que abordar lectura dentro del aula o vieron, en este caso, como estamos hablando del periodo de observación, eh, cómo la profesora o el profesor abordó, ¿cierto?, lectura con sus estudiantes, ¿cuáles fueron las estrategias abordadas? ¿Cuál fue el modo, cómo fue este modo de dirigir esta estrategia hacia los estudiantes? Entonces ahí igual se puede realizar un contraste, ¿no?, con las estrategias que ustedes han visto, que conocen. También en el caso que han visto escritura, si el profesor vio escritura, ¿de qué forma vio esta escritura? ¿Cuáles fueron las principales estrategias que abordó? ¿Cómo las dirigió hacia los estudiantes? Y ahí pueden contrastarlos con algunos modelos, por ejemplo el modelo Didactex. ¿M? Y en la evaluación, pensando en la evaluación como un evento transversal, ¿no?, que está presente en cada una de las etapas, ¿no?, que dentro del aula, ¿no?, de qué forma se propone la interacción, la evaluación, perdón. ¿Cómo interactúan los estudiantes con la evaluación? Entonces ahí podríamos fijarnos en cuáles eran o cuáles fueron los tipos de evaluación utilizados, eh, cuál es la perspectiva donde se plantea, ¿ya? Y a partir de la perspectiva pensamos en las bases teóricas, ¿ya? Pensamos, por ejemplo, en la EPA, como la proponía Azú, a partir de un modelo, ¿no?, a partir de una rúbrica, por ejemplo, a partir de criterios y dimensiones, por ejemplo, o también la podríamos pensar a partir de la evaluación auténtica. Y supongamos que no vemos eso reflejado, ¿no? También ahí está nuestra propia mirada en relación a cómo se trabajó en la evaluación. Un segundo momento del diagnóstico sería la transición, que comprende nuestras primeras intervenciones o aproximaciones al aula ya como profesores. Entonces, de acuerdo a estas primeras aproximaciones, se les pide abordar lo siguiente. Una primera parte son nuestros estudiantes, y los vamos a ver como sujetos, y de ahí pensar en si hubo algún contrato didáctico, de qué forma planteé mi clase, de qué forma pensé mi clase, de qué forma pensé esta secuencia, por ejemplo. Y ahí sería importante relevar las principales ideas y cuáles fueron los principales conflictos también al momento de pensar en cómo realizar esta clase. Entonces ahí se pueden basar, por ejemplo, en lo que fue el concepto estructurante, cómo ustedes
se vieron, por ejemplo, desafiados eh, a partir del concepto estructurante. Otro punto tiene que ver con el sentido y las estrategias proyectadas en la secuencia didáctica. Por ejemplo, cuál fue el objetivo de aprendizaje escogido, qué actividades y evaluaciones giraron en torno a este objetivo y si fueron previstas o no desde la visión del estudiante como lector, por ejemplo, o productor de texto en el caso que tuvieron que leer o tuvieron que escribir. ¿Ya? Y ahí igual se pueden basar en algunos Genialis que vimos en clases y que les puedan servir eh, para entender de qué forma estamos mirando este estudiante. Entonces, ¿cuáles han sido, por ejemplo, el o los principales sentidos de aprendizaje que motivan la secuencia didáctica? ¿De qué manera el contexto ha intervenido en ella? Por ejemplo, yo podría haber tenido una idea, ¿no?, de secuencia didáctica, pero luego, claro, el contexto me dice, no, mira, tienes que cambiar esto, mejorar aquí, o decir, mira, pensé esta secuencia y resulta que al final eh, me fue muy difícil ir implementando, ¿no? En un principio, por ejemplo. ¿Cuál es la visión de los sujetos que la motiva? Por ejemplo, ¿cómo he pensado yo los estudiantes? ¿Cómo los he visto? Las y los y les visto a ellos, a ellas. ¿Bajo qué perspectiva sitúo a mis estudiantes como sujetos lectores y escritores? ¿Los veo como sujetos lectores y escritores? ¿Los visualizo de esa manera? Y si les visualizo así, ¿bajo qué perspectiva? O sea, es decir, ¿los veo como lectores competentes, como lectores aprendices, como lectores reales, por ejemplo? Esa es una idea. Y en relación a las posibilidades, a partir de lo desarrollado en los apartados anteriores, se te pide abordar lo siguiente. En relación a las posibilidades, ¿cuáles han sido los principales medios recurridos en el pensar la secuencia didáctica? Por ejemplo, ¿qué recursos fueron pensados? ¿Qué elementos y por qué? ¿Por qué tú escogiste, por ejemplo, este poema? ¿Por qué escogiste esta imagen? Considerando los objetivos de aprendizaje, la actividad, la estrategia, los sentidos de los sujetos, por ejemplo, ¿no? Como estaba explicando. ¿Cuáles han sido las limitaciones? ¿Y cómo han impactado en mi experiencia docente hasta el momento? Por ejemplo, desde la secuencia didáctica, los sujetos, el aula, la pandemia, entre otros. Siempre pensándolo en este primer momento, ¿no? No estamos hablando del final de nuestra práctica, porque ya al final de nuestra práctica vamos a realizar otro tipo de trabajo que obviamente va a recoger, ¿no?, la trayectoria que hemos realizado y de qué manera hemos hecho esta práctica. Y en las reflexiones, cómo he percibido y sentido, ¿no?, el recorrido de esta práctica en estos primeros instantes. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que he sentido y de qué manera los he enfrentado? Por ejemplo, los procesos de presencialidad, virtualidad o de hibridez, la comunicación con nuestros estudiantes, los primeros momentos, por ejemplo, los planteamientos. Ahora, eso es de manera general, ¿no? Lo que se pide y este diagnóstico ustedes lo pueden entregar en diversos formatos. Por ejemplo, pueden hacerlo con partes escritas, por ejemplo, partes con audio, con imágenes. Entonces, el formato de la entrega puede ser la infografía o puede ser el póster académico. ¿Ya? Eso va a depender de cómo ustedes lo vieron con el profesor Marcelo. ¿Ya? Ahora, en relación a la infografía, la idea es que puedan integrar en ella o en el póster los tres aspectos generales que se han mencionado a lo largo de esta pauta. Es decir, lo que es la observación, la transición y la posibilidad. Yo de hecho, bueno, yo dejo plena libertad de que ustedes desarrollen este diagnóstico como ustedes mejor lo sientan, mejor les parezca, ¿no? Pero damos este orden
de principios, ¿no? De poder estructurarlo en observación, transición y posibilidad como una primera instancia de aproximación al aula. Ahora, en relación a la infografía o póster, la idea es que cumpla las siguientes características. De partida, que esté en una plataforma. Esta puede ser Canva, Genially o Infogram. Que puedan utilizar dentro de esta plataforma elementos multimodales e interactivos que narren de manera significativa el diagnóstico. Es lo que yo les decía, por ejemplo, no sé, por ejemplo, para observación voy a utilizar, por ejemplo, imágenes que tuve, por ejemplo, pantallazos quizás de alguna clase. Voy a narrar, ¿no? A través de un audio que voy a colgar, ¿no? En esta infografía, etcétera. O sea, ahí ustedes les dejo la libertad de utilizar la creatividad. En este sentido, personalmente, ¿no? Yo creo que una de las mejores plataformas para presentar este trabajo es Genially, porque permite hacerla muy interactiva. ¿Mm? Bueno, aquí profesor Marcelo pide considerar la teoría de la carga cognitiva en la composición de imágenes, textos y gráficos. Ya eso es muy importante porque, claro, resulta que más no significa que sea algo necesariamente comprensible, ¿no? Para la persona que pueda ver este infografía o este póster. Editar las imágenes si es necesario, ¿ya? Y yo creo que es bueno que lo hagan, ¿no? Porque en este sentido aquí nos están pidiendo un tipo de alfabetización también, que creo que los profesores debemos tener. Indicar en las fuentes que se utilizaron para desarrollar el diagnóstico y indicar los nombres de las autores, centros de práctica, curso. ¿Ya? Claro, eso es muy importante, no está dicho en un principio, pero sí es muy importante que ustedes digan, obviamente, el contexto, em, cómo es la escuela, ¿no? Hacer un apartado de eso. Y la entrega, pretendemos que esta entrega del póster o de la infografía sea a través del blog de la asignatura. Para ello también se les va a explicar cómo ustedes pueden hacerse parte de ese blog y publicar en él, y la idea es que también hagan comentarios. ¿Cuáles son los criterios que se van a evaluar? Y estos son los que se van a presentar en la rúbrica. Hay varios criterios, son 5. Tenemos la visión del currículum a través de los objetivos de aprendizaje y el sentido pedagógico que motiva la secuencia didáctica. Esto tiene que ver con todo el aspecto reflexivo, ¿no? Crítico, de qué manera yo puedo mirarlo, de qué forma lo puedo planificar, ¿cierto? Realizar una secuencia. ¿Cómo incorporé a mis estudiantes como sujetos en la construcción del proceso didáctico? ¿De qué forma traté de incluir, por ejemplo, sus gustos, sus preferencias? ¿Ya? ¿De qué manera doy a entender eso, ese aspecto? Un análisis de las situaciones y procesos didácticos que impliquen o incluyan a los estudiantes. Esto siempre pensándolo desde la observación y las primeras intervenciones, ya no nos confundamos. La integración y reflexión sobre las TIC y la integración de aspectos teóricos y análisis del curso. O sea, es necesario que haya una vinculación entre lo teórico, aquello que se vio dentro de las clases, y hasta ahora, lo que se ha visto hasta ahora, y lo que en el fondo, cómo esto se aplica o se evidencia, ¿no? en el curso que tengo. Las dimensiones que se van a evaluar en relación a estos criterios son las de avanzado, es decir, que muestra un poco más allá, ¿no? de lo que normalmente se pediría, logrado, que cumple, ¿no? a los aspectos que se solicitan. En proceso, que hay aspectos que no son cumplidos en su totalidad o que faltan, ¿no? algunos elementos. E inicial, que es decir, que faltan bastante en este camino recorrido. Eso en aspectos bastante generales. En otros aspectos que se van a solicitar, bueno, esto se pide en la inclusión de referencia y de los anexos en el caso de que hubiesen, ya por ejemplo, la planificación que ustedes tienen o la planificación de la escuela,
algún elemento que quieran incorporar, algún recurso, alguna presentación de la primera clase, por ejemplo. Entonces, esos aspectos ustedes los tienen que entregar en un documento que lo tienen que colgar en el vía o curso y para ello vamos a armar una tarea. ¿M? Hemos pensado como fecha de entrega el lunes 15 de noviembre y la idea es que lo publiquen en el blog. Ya la entrega no va a ser necesariamente por cursos, porque la idea es que podamos visualizar, que todos puedan visualizar el trabajo de los, de las, los y les compañeros y que puedan comentarlo.